Así que cantamos acerca de la victoria en Cristo. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, de la no victoria solamente de Cristo, de lo cual ya hablamos la última vez que nos reunimos para celebrar la Cena del Señor. Os invito a que vayáis abriendo vuestras Biblias por el capítulo 53 de Isaías, en el versículo 12. Digo que la última vez que nos reunimos ya hablamos de la victoria de Cristo, pero hoy vamos a seguir insistiendo en ese asunto y vamos a hablar, ese es el título de la predicación, de la gloriosa victoria de Cristo. Así que Isaías capítulo 53, versículo 12. Ahí echamos un vistazo general el día anterior y vimos que tenemos una mezcla de victoria y de conflicto. Eso es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Isaías 53, 12, victoria y conflicto. Conquista, pero sufrimiento. Y empezamos a hablar de la victoria porque el profeta así nos lo muestra en ese versículo 12. Aunque sabemos que en el tiempo fueron antes los sufrimientos del Señor que no su victoria, ¿verdad? Pero como en el versículo 12 el profeta nos muestra primero la victoria y después los sufrimientos, pues comenzamos así. Y recuerdo que básicamente nos detuvimos, si tenéis abierto ya vuestras Biblias, en el significado que dice al comienzo: yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Es una frase que no es muy clara, que permite distintas traducciones y que, como está escrita en forma poética, pues ha dado lugar a distintas interpretaciones. Pero dijimos que básicamente ahí lo que se está diciendo es que Dios el Padre le daría como herencia, le daría como parte al Hijo los grandes. Y después que el Hijo repartiría con los fuertes despojos o el botín. Ese es el significado de la frase. Y tanto los grandes como los fuertes hacen referencia a la misma palabra, y es la palabra muchos que tenéis al final de ese versículo. Es decir, Dios el Padre daría un pueblo a su Hijo, los muchos. Esa es la herencia del Hijo, lo que el Padre le da fundamentalmente, y el Hijo repartiría con esos muchos el botín de su lucha. Y el ejemplo que pusimos, la imagen que el profeta está utilizando aquí, es la de un gran rey o un general que viene victorioso de la guerra. Esa es la imagen que está utilizando aquí. En las guerras antiguas, y no sé si ahora también, pues cuando el general o el capitán o el principal venía victorioso de la guerra, pues cogía a sus enemigos o los esclavizaba o los mataba, y el botín que cogía de sus enemigos lo repartía entre sus soldados fieles. Y eso es lo que está diciendo aquí la imagen que está usando el profeta. Después de la lucha, Cristo vencería, a Cristo le sería dado un pueblo y Cristo repartiría con ese pueblo los despojos o el botín. Esa es la imagen. Pero hay una diferencia evidente entre esto que acabo de decir, esta imagen, y lo que sucedió realmente. Porque Cristo, como dice en la carta a los Hebreos, el capitán de nuestra salvación, fue a la batalla solo. Ningún general hace eso, ¿verdad? Fue solo, podemos decir, sin medios, cuando podía haber usado todos los medios, ¿verdad? Porque podía aplacar los vientos, las olas, resucitar muertos, hacer lo que quisiera. Todo lo creado estaba a su disposición. Pero aquí en el mismo libro de Isaías nos dice: he pisado yo solo el lagar, miré y no había quien ayudara. Así que su lucha y sufrimientos fueron grandes en gran manera, pero así también su victoria la podemos considerar grande en gran manera y gloriosa. Y dijimos que en esto que tenemos aquí, en esto que comentamos el día anterior, hemos de obtener un gran consuelo para nosotros los creyentes, una gran esperanza, porque si Dios el Padre hace esta promesa al Hijo: yo le daré por herencia a un pueblo, yo le daré parte con los grandes y con ellos repartirá despojos. Si Dios el Padre hace esa promesa, nosotros podemos acercarnos pidiendo esa promesa a Dios el Padre. Es decir, en todas nuestras necesidades, nosotros podemos pedir a Dios de acuerdo a la promesa que hizo al Hijo. Y si necesitamos, por ejemplo, que todos necesitamos crecer en santidad, o necesitamos más conocimiento de Dios,
Eso es parte de la promesa del Padre al Hijo y que el Hijo tendría que darnos a nosotros. Así que tenemos un argumento muy poderoso en nuestras vidas para dirigirnos a Dios en oración. No solamente por los méritos de Cristo, sino por las promesas hechas a Cristo. A Él le fueron prometidas estas cosas. Y de igual modo decía también que tenemos de tener aquí una gran fuente de consuelo y de esperanza cuando nosotros estemos en medio de grandes conflictos. Incluso cuando estemos en medio de grandes conflictos solos. Porque detrás del conflicto Dios ha prometido la victoria. Nunca estaremos solos, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, todos me dejaréis, pero no estoy solo porque el Padre siempre está conmigo. Pues del mismo modo, a nosotros nos puede suceder eso, pero como cristianos Dios siempre está con nosotros y hemos de perder nuestros temores en medio de los problemas y mantener la esperanza y aumentar en esperanza en medio de los problemas si verdaderamente estamos con Dios. Pues de esto quiero seguir hablando, que creo que es muy importante para nuestras vidas, de la victoria de Cristo y de cómo esa victoria puede ser también nuestra. Y no solamente es una victoria cualquiera, sino que es una gloriosa victoria, porque Cristo es un glorioso vencedor. Así que leamos Isaías capítulo 53, vamos a ver desde el versículo 10 al 12, y ahora comenzamos con la proclamación de la palabra. Dice ahí la palabra de Dios, Isaías 53, 10. Con todo eso, a pesar de que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vemos, como decía, que en la primera parte del versículo 12 se habla de victoria, ¿verdad? Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos. Y de eso vamos a seguir hablando, pero antes vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, ante tu presencia estamos en esta mañana y queremos darte muchas gracias por todas las cosas, bendiciones materiales, espirituales, todo lo que tú nos das y traes a nuestras vidas, todo lo que tú has prometido traernos y darnos, y todo por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos porque por medio de Él podemos acercarnos a ti y por medio de Él tú puedes derramar sobre nosotros tus bendiciones. Y aquí venimos en esta mañana, Padre, y pedimos esta bendición especial porque todos reconocemos que nos sobran temores frente a los problemas y nos falta confianza. Nos sobran desasosiegos y nos falta paz y esperanza. Nos sobran derrotas y nos faltan victorias. Y como sabemos que eso no te glorifica, queremos pedir, Padre, en esta mañana, por los méritos de tu Hijo, que tu Santo Espíritu obre con poder en nuestras vidas para que podamos ser como tú quieres que seamos. Soldados más que vencedores en medio de la buena batalla de la fe. En su nombre te lo pedimos y lo esperamos para gloria tuya. Amén. Así que vamos a seguir hablando de victoria. Pero antes voy a hacer una pequeña introducción porque quiero destacar un par de cosas ahí antes de entrar en harina. La primera que quiero destacar es que si nos fijamos en este versículo y en el anterior, en el 12 y en el 11, el Espíritu Santo ha inspirado al profeta para que nos presente antes la parte positiva que la negativa. ¿Lo vemos? Versículo 11, versículo 12. En el versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, eso es la victoria, ¿verdad? Aunque pondrá su vida en expiación por el pecado. Y en el versículo 12, repartirá con los grandes y con los fuertes, pero después fue contado con los pecadores, derramó su vida hasta la muerte.
Así que en estos dos versículos, aunque en todo el capítulo se nos está hablando del padecimiento de Cristo, en estos dos últimos versículos se nos habla primero de su victoria, aunque después sigue hablando del padecimiento. Y creo que esto es importante y lo debemos tener presente porque a nosotros, cuando estamos en medio de aflicciones, problemas, tribulaciones de cualquier tipo que no nos faltan, somos más dados a ver, si queréis que lo digo así, a Cristo en la cruz que al Cristo resucitado con toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿No nos pasa eso con frecuencia? No llegamos a asimilar cuál es la posición victoriosa de Cristo. Y eso hace que nos derrumbemos muchas veces ante nuestros problemas. Nos olvidamos, repito, de que Él tiene toda potestad. Nos olvidamos de que bases fundamentales de nuestra fe, y tiene que ser de nuestra vida cristiana, son su muerte, pero también su resurrección. Nos olvidamos de que tenemos capacidad para vencer al mundo, a la carne, al diablo y ser más que vencedores. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio para que andemos en novedad de vida. Así que eso es lo primero que quiero destacar. Es cierto, dice la palabra, que tendremos que entrar en el reino de los cielos pasando a través de muchas tribulaciones. Repito eso, lo sabemos todo, ¿no? Esas palabras utiliza la Biblia. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Yo quisiera llamar la atención a vosotros en esas palabras. Es necesario. ¿Es necesario para quién? Para nosotros, ¿verdad? Para nosotros, debido a nuestra naturaleza, nos es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es lo mismo que le dijo el Señor a Ananías, aquel discípulo que fue a darle la vista al apóstol Pablo. Anda, ve y darle la vista, quitarle las escamas de los ojos, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Así que tenemos que mentalizarnos que nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Pero eso no debe desanimarnos, porque Cristo fue un glorioso vencedor y nosotros podemos ser más que vencedores. Así que primero la parte positiva y después la negativa. Y aquí no me voy a detener más porque si no, no avanzaría en el estudio. Esto tiene también muchísimas aplicaciones en nuestra vida de relaciones. Todo tipo de relaciones entre hermanos, entre cónyuges, con los padres, con los hijos. Primero la parte positiva, después la parte negativa, porque todos somos dados a fijarnos más en los fallos que en las virtudes, ¿verdad? Y nos olvidamos muchas veces que todos, como hermanos, estamos embarcados en la misma lucha, tenemos los mismos problemas y nos fijamos muchas veces más en el fallo del hermano que en las cosas, digamos, virtudes del hermano. No es eso lo que debemos hacer. El ejemplo lo tenemos también en el Señor Jesucristo, cuyas pisadas hemos de seguir. Si echáis un vistazo, no lo vamos a hacer, a las cartas que el Señor escribe, el mismo Señor escribe por medio de Juan a las iglesias de Asia, capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, todas tienen el mismo esquema. Y en todas el Señor dice para animar a la iglesia, yo conozco tus obras. Después que dice esas obras, lo que haces, lo que no haces, después dice, pero tengo contra ti. Primero la parte positiva, después la parte negativa. Segunda cosa que quiero destacar aquí en la introducción, y es que el hecho de que haya una victoria en algo no significa que la victoria sea gloriosa. Para que una victoria sea grande, sea gloriosa, se necesitan por lo menos 4 aspectos. Quizás pudiéramos decir algunos más, pero yo lo voy a decir rápidamente. En primer lugar, la victoria es tanto más gloriosa cuanto más poderoso es el enemigo frente al cual se consigue, ¿verdad? Eso en cualquier aspecto de la vida. Si no hay verdadera lucha, si no hay verdadera oposición, no se puede hablar ni siquiera de victoria, ¿verdad? Si yo dijera voy a correr una carrera en bicicleta con mi nieto, pues, y he vencido a mi nieto, pues alguien diría, pues vaya victoria, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Cuando el rey Saúl perseguía a David, David en una ocasión le dijo, ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, como quien persigue una perdiz por los montes. Y David le estaba diciendo,
¿Qué honra trae al rey de Israel matar una pulga o cazar una perdiz? Es una victoria, ¿verdad? Pero ¿qué gloria trae eso? Así que cuando la oposición es muy grande, entonces la victoria es muy grande y es gloriosa. Y en el caso del Señor, los enemigos eran muy poderosos y también en nuestro caso los enemigos son muy poderosos. Pero el Señor fue victorioso y nosotros podemos ser victoriosos. Él tuvo una victoria gloriosa y nosotros también. En segundo lugar, la victoria es tanto más gloriosa cuanto más débiles son los medios que se emplea para ella. Así, por ejemplo, cuando Sansón mató a 1000 filisteos y lo hizo con la quijada de un asno, podemos decir fue una victoria gloriosa, ¿verdad? No llevó un ejército, ni espada, ni lanza, sino un trozo de hueso pequeño y mató a 1000 filisteos. Una victoria gloriosa, ¿verdad? Cuando Gedeón, con pocos hombres y utilizando unos cántaros y unas antorchas y unas trompetas, desconcertó a un gran ejército, pues también puede decirse que fue una victoria gloriosa, ¿verdad? Y cuando David mató a Goliat, ¿cómo lo hizo? Con pocos medios, ¿verdad? Con una piedra y con una honda. Una victoria gloriosa. En todos los casos podemos decir, Dios estaba con ellos, evidentemente, pero cuando los medios son muy pocos o son insignificantes, podemos decir que la victoria es gloriosa, aunque la gloria evidentemente hay que darla a Dios, que es el que sabe lo que tiene que hacer con esos medios. En tercer lugar, la victoria es tanto más gloriosa cuanto más completa y definitiva es. Si la victoria es con respecto a un pequeño ejército y solamente es en parte y solamente es durante un tiempo, pues esa victoria no es tan grande ni es tan gloriosa. Eso fue lo que hicieron los amalecitas, dice en el libro de Deuteronomio Moisés, cuando atacaron a los israelitas, al pueblo de Israel que salía de Egipto. Los amalecitas, dice Moisés, desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás. Decimos, pues vaya victoria tan importante para los amalecitas, ¿verdad? Detrás de todo el campamento iban los niños, los ancianos, los enfermos, y los amalecitas atacaron y allí tuvieron su victoria. Pero eso no es una victoria gloriosa, ¿verdad? Solo la victoria es gloriosa cuando el reino o el poder del enemigo es derrotado o destruido completamente o aniquilado. Es gloriosa. Y finalmente, la victoria es gloriosa o puede ser gloriosa por los efectos o los resultados de la misma. Cuando los resultados son gloriosos, son grandes, son importantes y son duraderos, tanto más gloriosa es la victoria, ¿verdad? Si la victoria es para 2 días, poca cosa, ¿verdad? Pero Cristo tuvo una victoria eterna y los beneficios de esa victoria son grandes privilegios para nosotros, grandes bendiciones, no solamente temporales, sino también eternas, grandes bendiciones para el pueblo del vencedor, eliminación de temores, reparto de botín muy rico, esperanzas, promesas, etc. Así que esas 4 cosas por lo menos hacen de una victoria gloriosa. Y en el caso de Cristo, las 4 se dieron. Enemigos poderosos, medios débiles, victoria total y completa y beneficios indecibles para su propio pueblo con los cuales él repartiría el botín. Fijémonos en esto que estoy diciendo, hermanos. Victoria gloriosa de Cristo con el fin de él repartirá con los fuertes despojos, repartir el botín. Así que la victoria de Cristo es gloriosa, o lo podemos decir de otra manera como cantamos, Cristo es un glorioso vencedor. Nos acordamos que hay un himno por ahí que lleva por título A Cristo coronad, Señor de nuestro amor, al triunfante celebrad, glorioso vencedor. Bueno, pues en estos 4 aspectos debemos detenernos para evaluar o para considerar o para poder darnos cuenta de la gloria de la victoria de Cristo y de lo que se espera de nosotros. Pero como no va a dar tiempo a verlos todos en esta mañana, nos quedaremos con el primero. Así que vamos a hablar de la victoria gloriosa al ser los enemigos muy poderosos. Solamente de eso. Cuando otro día, si el Señor lo permite, veamos todos los aspectos, tendremos el panorama completo.
Cada vez que la Biblia habla de nuestros enemigos o de los enemigos del Señor, emplea palabras que muestran que esos enemigos son muy poderosos. Eso es lo que dice la Escritura una y otra vez. Por ejemplo, en la carta a los Colosenses, cuando Pablo mira la cruz de Cristo, dice que en ella Cristo despojó a los principados y a las potestades. Esas son las palabras que utiliza. Cuando en la carta a los Efesios se nos dice a nosotros contra quienes luchamos, no contra carne y sangre, también se emplean las dos mismas palabras, contra principados, contra potestades, y sigue diciendo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otro sitio dice que Cristo llevó cautiva la cautividad, entendiendo, llevó cautiva a los que al que cautivaba a las personas, llevó cautiva la cautividad, y en otro lugar el mismo Señor habla del hombre fuerte armado que mantiene su palacio en paz. Así que los enemigos que nos muestra la Escritura, los de Cristo y los nuestros, son lo suficientemente poderosos como para hacernos temblar y pensar de que vamos a salir derrotados, cuando menos derrotados siempre. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Se puede tener la victoria sobre ellos porque Cristo las tuvo. Vamos a ver rápidamente cuáles son estos enemigos. Lo poderosos que son y nosotros cómo estamos llamados a vencerlos. En primer lugar está el diablo, un poderoso adversario, ¿verdad? La serpiente antigua, dice, el gran dragón, el acusador de los hermanos, que siempre ha traído problemas al mundo, que trajo problemas a Cristo, que sigue trayendo problemas a los cristianos. Sabemos, ¿no?, que Cristo fue atacado por el diablo desde su mismo nacimiento, ¿verdad? Intentó quitarle la vida por medio de Herodes o como fuera, y después durante toda su vida más de una vez lo tentó, más de una vez fue tentado, ¿verdad? Pero dice la Escritura que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que Cristo venció al diablo en la cruz, ese poderoso enemigo. Y el mismo Cristo dijo en una ocasión, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ya ha sido juzgado el príncipe de este mundo, ya ha sido condenado por acusar a los hermanos, por condenar a los hermanos, por impedir la propagación de la obra de Dios, por hacer todo lo posible por fastidiar a todo el mundo. Ya ha sido condenado. ¿Es poderoso o no es poderoso? ¿Cristo lo venció o no lo venció? Y decimos sí. ¿Y nosotros lo podemos vencer? Pues la Escritura nos dice también. Porque, por ejemplo, en un lugar dice someteos a Dios, y resistid al diablo y él huirá de vosotros. No es posible, ¿verdad? En otro lugar se nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando siempre a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, es decir, se puede resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se dan en vuestros hermanos en todo el mundo. Evidentemente el diablo hace su obra completa en los incrédulos y hace su obra completa en los creyentes que aún no han sido llamados, en los que la Biblia llama los hijos de desobediencia, en los que dice que están bajo el lazo del diablo, en que los mantiene cautivos a voluntad de él, en donde los mantiene engañados, bien por la ignorancia, bien por el propio pecado, bien por la superstición, como sea. Es un gran enemigo. A veces se habla de sus asechanzas, otras veces de sus dardos de fuego, otras veces de que se disfraza como ángel de luz. Pero el Señor nos ha asegurado que el príncipe de este mundo será echado fuera. Y el Señor nos ha asegurado que ya no tiene poder sobre nosotros. No tiene por qué tener poder sobre nosotros. El diablo es el gran ídolo de la humanidad, aunque la humanidad no lo sepa. Pero para los cristianos es como Dagón. No sé si os acordáis. Aquel ídolo de los filisteos que delante del arca cayó con las manos y la cabeza cortada. Así que un enemigo tan poderoso ya fue vencido y nosotros podemos también vencerlo. Ya no tenemos que estar sujetos a su servidumbre. Y por tanto, la victoria de Cristo, que fue muy gloriosa con respecto a este enemigo, la nuestra, cuando la tengamos resistiendo firmes en la fe, también es una victoria gloriosa. En segundo lugar, otro poderoso enemigo
y quiero que me entendáis en lo que voy a decir ahora, otro poderoso enemigo que fue vencido por Cristo en la cruz y que también es vencido por nosotros es la propia ley de Dios. ¿Entendedme esto? La ley de Dios nos condenaba. La ley de Dios era en un sentido nuestra enemiga para nuestra salvación. Aunque también tengo que decir, la ley de Dios fue dada por Dios, el gran legislador. La ley de Dios es justa, santa y buena. Pero en cuanto a nuestra salvación, la ley de Dios era nuestro gran enemigo porque nos pedía una obediencia que nosotros no podíamos hacer. Cristo la ha vencido, ¿verdad? Cristo dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Y Cristo cumplió la ley a la perfección, tanto en su parte positiva como en su parte punitiva, tanto en lo que tenía que hacer como en lo que tenía que padecer a causa de la ley. Por tanto, por lo que Cristo ha hecho, la ley ya no es para el cristiano, ya no tiene que ser para nosotros un motivo de desconsuelo ni un motivo de condenación. Ya la ley no es para que estemos bajo la ira de Dios. Ya la ley no es para obligarnos a algo que no podemos hacer. En la carta a los Colosenses se nos dice que en la cruz Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué es eso del acta de los decretos que había contra nosotros? Pues que enfrentados a la ley, la ley condena, igual que un juez establece una condenación, y esa condenación, debido a la ley, Cristo la clavó en la cruz. Luego la ley ya no tiene ese poder contra nosotros. Fue una victoria gloriosa porque todos éramos presos de la ley, todos bajo la maldición de la ley, pero Cristo se hizo por nosotros maldición. Todos condenados por la ley, pero Cristo venció o cumplió la ley por nosotros. Así que la ley, nuestra enemiga, pero también vencida. Tenemos que, bendito sea Dios por ello, ¿verdad? Porque la ley de Dios no cambia, ¿verdad? No es como la ley de nuestros gobernantes, que entra uno por una ley y dentro de 2 años se pone otra que dice lo contrario, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Y lo que Dios ha dicho permanece para siempre. Y Dios ha dicho, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley. Con lo cual todos estaban bajo maldición, pero esa ley fue vencida por Cristo y para nosotros también es una gloriosa victoria. Evidentemente todos sabemos que la ley está dada para que la cumplamos, para que nos esforcemos en ella, pero ya no es nuestro enemigo para salvación. Sigue siendo nuestro mejor amigo para nuestra vida. Las dos cosas, ¿eh? No soy un antinomiano que digo fuera la ley y que no hay que hacer nada. Al contrario, no vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. En tercer lugar, otra victoria gloriosa, y digo 2 cosas al mismo tiempo, es la victoria de Cristo sobre la muerte y el infierno. Gloriosa victoria sobre la muerte y el infierno. Y las dos cosas son enemigos muy potentes también, ¿verdad? Muy poderosos. Las dos cosas aparecen normalmente juntas en la Escritura. Es que Cristo, si venció la ley, pues necesariamente tenía que vencer también la muerte. Porque si la muerte viene por incumplimiento de la ley y Cristo vence la ley, Cristo tenía que vencer también la muerte. Si me acompañáis por ver, que tenéis siempre en la guía del culto las referencias, si vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 15, podemos recordar ahí un pasaje del apóstol Pablo. Primera Corintios, capítulo 15, donde habla de la resurrección y demás. Dice en los versículos 54 a 56. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor venció como primicia y resucitó, venció la muerte, y nosotros también podemos ser más que victoriosos frente a la muerte. Sigue diciendo versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Vemos la comparación? La ley de Dios es la que le da poder al pecado, porque si no hubiera ley,
no habría pecado en contra de la ley. Así que el poder del pecado es la ley. Pero si la ley ha sido vencida, el pecado ha sido vencido. Y el pecado es el aguijón, es el que nos lleva a la muerte. Esa es la secuencia que hay. Así que ley vencida, pecado vencido, muerte entonces vencida. Así que, hermanos, una gran victoria. Y gracias a Dios que los cristianos podemos mirar la muerte cara a cara, porque la muerte es el único daño que nos puede hacer. ¿He dicho bien? La muerte, lo único que nos puede hacer, no el único daño que nos puede hacer, lo único que nos puede hacer es llevarnos a un estado mejor. Así que no hay que tener miedo a la muerte porque ya está vencida la muerte. Y en cuanto al infierno, pues tampoco hay que tener miedo al infierno porque nos dice la palabra de Dios, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene potestad sobre esto. Sabéis que en el libro de Apocalipsis se habla de una muerte primera y de una muerte segunda y definitiva, la del infierno. Y la palabra de Dios nos dice, bienaventurados los que han participado en la primera resurrección. ¿La primera resurrección cuál es? Y decimos la resurrección para vida, la del nuevo nacimiento. Bienaventurados los que han nacido de nuevo, los verdaderos cristianos, porque para ellos ya no habrá muerte segunda. Y si todavía seguimos teniendo miedo, el Señor Jesucristo dice, yo soy el que tengo las llaves. ¿La llave de qué? Dice en el libro de Apocalipsis. De la muerte y del Hades. Las dos cosas. Y soy el que abre y nadie cierra, y el que cierra, y aquí abre. Un gran consuelo también con esta victoria, ¿verdad? Sigo con otro enemigo poderoso más, que es nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza, nuestra corrupción interna, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, y el espíritu lucha contra la carne, y la carne contra el espíritu, y el deseo de la carne es contra el espíritu. Esa corrupción interna que todos tenemos es lo que la Biblia llama carne. Eso es lo que produce un gran malestar en el creyente. Eso es lo que es un obstáculo para que la gracia crezca en el corazón. Es un enemigo que llevamos dentro que se une con Satanás y con todas las cosas de Satanás. Los malos deseos, las malas palabras, los malos pensamientos, los afectos, el orgullo, todo lo que podemos decir, todo eso está en nuestra carne. Es difícil de vencer la carne, ¿verdad? Pues la carne ya ha sido un enemigo vencido. Hay una victoria gloriosa sobre la carne. Esa carne es la que nos lleva muchas veces a rechazar el yugo de Cristo. Y decimos, oh, el yugo de Cristo, qué difícil es, ¿no? Cuando Cristo dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y nos lleva a decir, la carga de Cristo. Esa es la carne que tenemos dentro. Esa es la carne que nos lleva a decir con Pablo, Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿qué es lo que dice a continuación el mismo apóstol? Gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo. Por Jesucristo, Señor nuestro. Porque está escrito que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado para condenar al pecado en la carne. Así que podemos ser victoriosos con una victoria gloriosa también sobre la carne. El pecado está enraizado, pero ya ha sido vencido y un día será completamente exterminado. Y mientras tanto, aunque seamos cañas cascadas, el Señor no nos va a partir. Aunque seamos pábilos que humee, el Señor no nos va a partir. El Señor nos va a mantener, dice la Biblia, hasta que saque a victoria el juicio. Y esta es otra gran victoria. Y el último enemigo que cito es el mundo, otro enemigo grande y poderoso. Porque el mundo entero, dice la Biblia, está bajo el maligno. El mundo que está bajo el maligno, es decir, el mundo que tiene sus seducciones, que tiene sus anzuelos, que tiene sus intereses, que tiene sus asuntos, que tiene su tecnología, que tiene sus medios de comunicación, que tiene un montón de cosas, todas son peligrosas para nosotros y para nuestra salvación. Pero ¿qué dijo el Señor? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo tuvo una victoria gloriosa en el mundo, ¿verdad? ¿Y nosotros? Porque alguien puede decir, ¿nosotros qué? Pues también está escrito, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe.
Así que también podemos vencer al mundo y las cosas del mundo. El mundo intentará, como hizo con Cristo, llevarnos muchas veces a lo más bajo, al desprecio, a las persecuciones, a las difamaciones, a lo que sea. Y otras veces, por el contrario, intentará llevarnos a lo más alto, a los halagos y a las cosas del mundo. Pero tanto una cosa como otra podemos vencerla, podemos superarla. Por una parte, los ceños fruncidos del mundo y por otra parte, los halagos y todas las cosas del mundo. Podemos ser más que vencedores, porque Cristo fue más que vencedor. Pueden que las cosas del mundo a veces nos venga como una inundación. Que a veces estos poderosos enemigos nos vengan, como dice Isaías, como un río. El enemigo vendrá como un río. Pero también dice, el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Así que puede que llegue a nuestra vida inundaciones. Y puede que tengamos que enfrentar problemas con los hijos de este siglo, que son más sagaces que los hijos de luz. Pero también está escrito que Dios prende en su astucia a los sabios. A los sabios los coge en su sabiduría. Y si Cristo murió para liberarnos del mundo, nosotros ciertamente podemos ser libres. Así que estos son los enemigos más fuertes, que tienen más poder y algunos de ellos armados con la mayor malicia. El diablo, la ley, la muerte, el infierno, la carne y el mundo. Y todos combinados, pues fijémonos si son fuertes. Pero Cristo no podía repartir botín con su pueblo a menos que luchara contra esos enemigos y los venciera. Cristo no podía tener un reino, ni podía tener una iglesia, ni podía tener santos si no vencía a esos enemigos. Pero Cristo ya sabemos que luchó y venció. Y por tanto, por promesa del Padre, Cristo tiene que repartir esos despojos con su pueblo, hermano. Nosotros podemos vencer también. Así que victoria gloriosa, porque los enemigos son gloriosos, son poderosos, perdón. Victoria gloriosa porque los enemigos son poderosos. Pero victoria gloriosa no solo de Cristo, sino victoria de gloriosa que Cristo comparte también con los suyos. Y a esto tendríamos que añadir ahora lo que dije al principio, la debilidad de los medios, la victoria si es grande o es pequeña, si es total, y los frutos. Pero de eso hablaremos otro día. Ahora solamente me quedo con 2 consideraciones o 3 finales. Algo que tiene que ver con nuestra vida y nuestro comportamiento, hermanos. Me gustaría tener palabras adecuadas para hacer una arenga con vosotros. ¿Sabéis lo que es la palabra arenga? Los extranjeros que ya no la conozcáis. Pues es lo que hacía un general o un comandante o un capitán para levantar el ánimo de los soldados antes de ir a la batalla. Lo hemos visto en las películas, ¿verdad? Pues algo así me gustaría poder hacer. Estamos en la buena batalla de la fe, ¿verdad? Estamos defendiendo la mejor causa. Estamos luchando por nuestra patria celestial. Tenemos a alguien que es el capitán de nuestra salvación que ha ido delante. Tenemos una gran nube de testigos que nos han precedido. Lo hacemos por nuestro bien, lo hacemos por el bien del mundo y lo hacemos por glorificar a Dios. Así que, hermano, que se espera de nosotros que nuestro comportamiento sea el de más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si sabemos que Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados, aunque tengamos derrotas, que las tendremos, hemos de levantar nuestras cabezas para vivir como debemos vivir. Si ya sabemos que ni tribulación, ni espada, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni peligro nos puede derrotar por completo, pues hemos de esforzarnos para vivir como más que vencedores. Dios nos dé a todos gracia y ánimo para entender esto, hermano. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No puedo hacerlo, pero ya me gustaría infundir en vosotros el ánimo que a mí muchas veces me falta también, y el gozo que me falta, y la esperanza que me falta.
No estamos llamados a estar siempre caídos. Estamos llamados a ponernos siempre toda la armadura de Dios para estar firmes. Porque no hemos resistido hasta la sangre todavía luchando contra el pecado, dice la Biblia, ¿verdad? Y si alguna vez tuviéramos que resistir hasta la sangre luchando contra el pecado, y si alguna vez estuviéramos caídos, incluso así tenemos derecho a levantar nuestras cabezas y nuestras almas hacia el cielo. La victoria de Cristo fue gloriosa y nosotros estamos llamados a participar de ella. Si incluso el falso profeta Balaam, ¿nos acordamos de ese falso profeta? Lo tenemos en el libro de Números. Dijo en una ocasión, el que vio las visiones del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Pues si hasta ese falso profeta dijo eso, caído, sé que estoy caído, pero con los ojos abiertos, no vamos a decir nosotros lo mismo. Caídos a veces, pero con los ojos abiertos. Ya no somos ciegos como aquel ciego. Yo solo sé una cosa, que antes era ciego y ahora veo. Así que aunque caído, con los ojos abiertos, porque hemos visto a Dios, porque hemos visto nuestro pecado, porque vemos la salvación en Cristo. Y por tanto, eso ya es una victoria, aunque estemos caídos. Por eso puedo decir lo mismo que dice Pablo. Os ruego por las misericordias de Dios que mantengamos, que nos esforcemos por mantener siempre este pensamiento. Cristo presente como glorioso vencedor y la promesa del Padre hecha a Cristo que es para nosotros. Que mantengamos eso. Y cuando no podamos, que nos dirijamos a Dios a pedirle más gracia para que cumpla su promesa dada a Cristo. Si Dios dice que nosotros somos los grandes y los fuertes, ¿verdad? Le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, y eso somos nosotros, pues debemos pedirle a Dios que nos haga grandes y fuertes. ¿En qué? Y decimos en la gracia y en el conocimiento de Dios, ¿no? Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, que nos haga verdaderamente grandes y fuertes, que aunque somos pulgas, pero pulgas en las manos de Dios, las mosquitos y las pulgas y las avispas hicieron muchas cosas en las manos de Dios. Sé que nuestros problemas son muchos. Me pongo a mirar a cada uno y cada uno tenemos muchas cosas, ¿verdad? Y nuestras tentaciones muchas, y nuestras derrotas muchas, y nuestros enemigos muchos. Pero estamos en el bando vencedor, y eso nos tiene que llenar de orgullo, bien entendido. Eso nos tiene que llenar de ánimo para que continuemos con nuevas fuerzas, porque el Señor lo ha prometido. El que espera en el Señor tendrá nuevas fuerzas, no solamente para andar y para correr, sino también para levantar alas como las águilas. Eso lo dice el Señor, ¿verdad? Eso es lo que se espera de nosotros. Y la segunda aplicación que quiero sacar de aquí es que, evidentemente, la alabanza, la honra y la obediencia se la debemos por entero a Cristo. Los generales, cuando volvían de sus batallas y volvían, ¿qué hacía el pueblo que se había quedado y no había ido a la lucha? Pues hacerle un gran homenaje, ¿verdad? Honrarlo lo mejor que podía, incluso a veces levantar un monumento, hacer lo que fuera, porque sabía que ya volvía victorioso y que ellos entonces estaban libres, no iban a ser más esclavos. Pues eso mismo tenemos que hacer nosotros, hermano. Es lo que estamos llamados a hacer, levantar un monumento a Cristo. Cristo ya nos ha conquistado. Cristo ya tiene una iglesia y Cristo se ha comprometido en defendernos. Por tanto, podemos vencer a todo eso que he dicho antes, a esos poderosos enemigos. Sin olvidarnos, como decía antes, del Padre y de las promesas del Padre. Tenemos que dejar de ser un botín del pecado y de Satanás para vivir con Cristo, que es el que reparte el botín o los despojos con nosotros. Esa es la lección, hermanos. Debemos ser más que vencedores con victorias gloriosas sobre Satanás, sobre la ley de Dios, sobre la carne, sobre la muerte, sobre el infierno y sobre el mundo. Y digo una última palabra para los incrédulos, para los que aún no sois del Señor. ¿Qué vas a hacer tú con estos enemigos, que son los tuyos?
¿Cómo crees que te puedes presentar un día delante de Dios? ¿Con qué te vas a presentar o cómo te vas a presentar si vas a estar completamente derrotado por el mundo, por la carne, por la ley de Dios, por la muerte, por el infierno y por el mismo Satanás? ¿Con qué te vas a presentar delante del mismo Cristo si no es con su propia victoria? En el libro de Apocalipsis dice: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Eso es lo que tenemos que intentar mentalizar. El Señor nuestro Dios Todopoderoso reina por encima de todos los enemigos y Él se ha comprometido a repartir despojos con nosotros. Pues que Dios bendiga su palabra para su gloria, para bendición de todos nosotros. Que así sea.